manteniendo la espuma, manteniendo la espuma en valores aceptables para el animal. Acá ustedes ven una hermosa alfalfa, bueno, esas generalmente ahora después vamos a hablar cuáles son las leguminosas que produce el meteorismo, que lo vamos a explicar con Rodrigo, y una de las cosas, uno de los mecanismos o una de las cosas que hacen que puede ser positiva o negativa es la producción de saliva, como se habla que la saliva tiene algunos componentes que justamente evitan la producción de meteorismo. O sea que tendría que estar en equilibrio las cosas las que producen y las que destruyen la espuma. Bueno, ¿cuáles son los factores que desencadenan el meteorismo? Yo lo voy a clasificar de las pasturas, del animal y después del ambiente. Rodrigo, acuérdense que sáquense todas las dudas con Rodrigo en cuanto a las pasturas. Yo puse ahí leguminosas sin tanino. ¿Qué quiere decir eso? Los taninos son compuestos que de alguna manera se unen a la proteína y hacen que esa proteína sea indigestible a nivel ruminal. Entonces, las pasturas que no tienen tanino, como son la alfalfa, el trébol blanco, el trébol rojo, ¿qué hacen? Tienen mucha proteína, pero es fácilmente degradable a nivel ruminal. Y eso es el tema. Eso y otras cosas hacen que se produzca esta espuma, este encapsulamiento vamos a decir, de las burbujitas, que se produzca esa espuma estable. El lotus, que ha sido una medida de manejo muy tradicional, que ahora Rodrigo les podrá decir después cuánto se usa el lotus, si ustedes lo quieren usar, el lotus no produce meteorismo, y justamente se cree que es por ese contenido elevado de taninos, que protegen la proteína. El lotus tiene muy buena proteína, pero esa proteína pasa de alguna manera y la mayoría es digerida a nivel de intestino delgado. Entonces se cree que en realidad el contenido proteico y el ritmo de digestión, dos cosas que se dan en la alfalfa, trébol blanco y trébol rojo, o sea que tiene muchísima proteína y que se degrada muy fácilmente en el rumen, hace que ese forraje cause timpanismo o meteorismo, como le decimos. Y otra cosa es el estado de desarrollo de la planta, que en realidad, y acá va a estar muy relacionado con el manejo, es que determina la aparición de meteorismo. Ustedes ya saben por las vacas, saben por los novillos, que las praderas, que decimos las praderas tan bravas, hoy es un día de meteorismo, porque vos ves que dice la gente, decimos alguna vez, parece que la ves crecer a la pastura, y bueno, esos días son los que nosotros ahora vamos a estar discutiendo, que tenemos que tener sobre todo mucho más cuidado. Porque la planta está en un franco crecimiento, Nosotros en la estanzuela hay estudios realizados en cuanto a crece por día, la planta, y es mucho, y bueno, y eso se da sobre todo en los días que las condiciones son especiales para ellos. Lo que nosotros decimos ya, sobre todo con los novillos y con las vacas, este es un día especial para meteorismo. El material tierno, acuoso, con gran contenido de hoja. Eso es todo sinónimo de mucha proteína y de alta digestibilidad. Y bueno, y la otra es cuando está en rebrote la planta. La alfalfa es una leguminosa que para mí es la leguminosa mejor para todas las especies, pero es como media, hay que manejarla, hay que tener cuidado porque, y de eso lo vamos a hablar con Rodrigo, porque vamos a ver cómo ella se comporta, ¿no? Ella, mientras ya está alta, después ustedes van a ver lo que es el rebrote basal, y bueno, y ahí la ovejita, como es tan seleccionadora, algunas veces le gusta ir para ahí también. Entonces hay que tener cuidado con el rebrote. Pero eso lo vamos a ir viendo, ¿está? Acá yo lo que busqué en internet, una foto, bueno, en la mano izquierda de alguna manera sería una alfalfa que está linda, que está bastante, vamos a decir, de alguna manera madura o apta para el pastoreo, y a la derecha está lo que realmente muchas veces nos pasa. Estamos sobrecargados o de alguna manera vemos, decimos, qué espectáculo, mirá cómo viene eso, y ahí echamos las hojas. Y de alguna manera eso no es lo correcto, y lo estamos viendo ahora, porque eso realmente son las que nosotros le llamamos, combinado con los días, eso están en pleno, vamos a decir,
crecimiento después de una lluvia, esos días de humedad, bueno, eso es casi como que es como mandarlas algunas veces a la muerte. Sobre todo cuando las ovejas están en ayuno, cosas que vamos a ir discutiendo ahora, están con hambre, han estado en encierro y otras cosas, ¿no? Bueno, entre el animal, ¿qué factores los encadenan? Bueno, esto es bien importante para ustedes, que son bien observadores, que conocen sus animales. Ustedes echan 50 ovejas, 30 ovejas, 20 ovejas a la alfalfa y van a ver que hay 3 que se inflan enseguida y después están las otras que no pasa nada. Echan al otro día, las sacan, tratan de moverlas, que eruten, que al otro día lo mismo, ¿no? O sea que en la misma pastura, los mismos animales criados de la misma forma, manejados de la misma forma, tienen susceptibilidades diferentes, ¿no? Algunos raramente se meteorizan, mientras que otros lo hacen frecuentemente y de forma muy rápida, ¿no? Y bueno, como dice ahí consumiendo la misma luminosidad. Y bueno, y lo que dicen de alguna manera los investigadores es que eso es una susceptibilidad estaría dada por factores genéticos. O sea que si ustedes tienen de alguna manera identificados los animales, acá hablaban lo que yo había leído, que bueno, justamente que un padre que produce meteorismo tiende a que su descendencia produzca meteorismo. Entonces eso sería de alguna forma hasta buena, no sé si será 100% segura, pero de probar un poco, incluso hasta los animales que uno va dejando, si son los más problemáticos o no, de dejar la descendencia de esos mismos animales, ¿tá? Eso es lo que leí, y evidentemente es así, porque uno echa y si no sé, se le terminaría muriendo todo. Y lo mismo pasa con la lechería, lo mismo pasa con los vacunos. Bueno, dentro de qué otros factores que ya los conocemos y que mucho no podemos hacer, es la edad. Los adultos de alguna manera son los que desarrollan meteorismo más rápido que los más jóvenes, sobre todo nosotros que manejamos categorías que son muy jóvenes, ¿no? Nosotros, acuérdense que casi no tenemos categorías que... Nosotros va muy rápido el proceso de nosotros porque somos muy intensivos, entonces los corderos están, vamos a decir, hasta tienen menos susceptibilidad porque de alguna manera no está totalmente desarrollado los preestómagos, o sea, no está desarrollado ni el rumen, ni el retículo, está solo desarrollado el cuajo porque se comportan casi como lactantes, ¿ah? Entonces siempre va a ser más. Aunque alguien me dijo hoy en otro grupo que también habían perdido en cordero, y eso lo podemos discutir y nos pueden contar después ustedes si tuvieron también problemas con cordero y de qué edad los corderos. Bueno, nosotros decimos que hasta las 8 semanas generalmente no son rumiantes completos, ¿ah? Entonces me gustaría compartir con ustedes si fue solo, porque hay 2 meteorismos, está este meteorismo y está el otro por falta de fibra. Entonces podemos ir discutiendo en el grupo las experiencias. Y yo creo que por qué está pasando el meteorismo hoy por hoy y no pasaba antes, por esto que acaba de decir la producción. Cuando en el Uruguay las ovejas que tienen ustedes, las ovejas destetaban en 3 o 4 meses su propio peso vivo, ¿tá? Eso es una frase muy conocida que maneja siempre Andrés González. ¿Dónde? ¿Cuándo? Nunca. Entonces, claro, ahora las ovejas están produciendo al mango, y para producir al mango hay que comer al mango también, ¿tá? Entonces, ahí está, creo, la aparición, sobre todo casualmente, casi todos los establecimientos, vamos a decir, donde los animales yo sé que están espectaculares, ¿no? Y eso es lo que frustra de alguna manera, ¿está? Animales de alta productividad, capaz que animales melliceros, la mejor oveja, y bueno, a la prueba está que esos animales son los que tienen mayor consumo, que uno de alguna manera puede decir son los más angurrientos, no es que son los más angurrientos, son los que tienen más requerimiento por la producción que tienen, ¿tá? Yo creo que en los rumiantes no hay ningún animal que destete en tan poco tiempo o que produzca en tan poco tiempo el peso vivo, su peso vivo. Nosotros estamos hablando de, yo qué sé, hoy estaba en otro grupo hablándome de cordero ya con 2 meses más de 30 kilos, 35 kilos, bueno. Entonces yo qué sé, estamos hablando que 2 meses y algo ya están sacando el peso de la madre. Bueno, entonces ahí es que me parece que empezó a cambiar y que empezamos, entonces vamos a tener que... queremos más, estamos trabajando con un Fórmula 1, bueno, tenemos que tener un poquito más de cuidado. Y esto es lo que yo les decía de la salivación, que me asombró, que no me acordaba, yo lo he estudiado en algún momento que llegaba a producir tanta saliva la oveja, y bueno, y tiene desventajas, pero también tiene ventajas, que la que hace es diluir
de alguna manera, ¿cómo se dice? Esa formación de espuma, y también tendría un efecto que la rompería, vamos a decir, y mantiene el pH. Si mantiene el pH es bueno porque la espuma se forma cuando el pH es bajo, o sobre todo se estabiliza, como dice ahí, no hay quien la rompa la espuma, y entonces de alguna manera la saliva es buena. ¿Ah? Y lo que dice ahí la mucina salival, que sería la que estaría rompiendo la burbuja. ¿Ah? Y bueno, y acá están las clásicas, las que ustedes todos saben y deben saber mucho mejor que yo, los factores que uno ya siempre habla, bueno, del clima, ¿por qué hoy es un día para el meteorismo? ¿Está? Y bueno, todo lo que nosotros no, de alguna manera estamos diciendo, es un día bravo para que reviente las vacas, las ovejas, es porque está afectando el crecimiento de las pasturas. ¿Ah? Hay un crecimiento extraordinario de la pastura, la calidad, como yo le digo, es bárbara, la acumulación de proteínas, la síntesis de proteínas es bárbara, y entonces hay, como dice, noches frías, después asociadas a temperaturas templadas durante el día, esos días lindos, que predisponen a niveles altos de azúcar, de soluble y almidón, que junto con el alto contenido de proteína soluble del forraje, suculento, o sea, el forraje bien, vamos a decir, con mucha agua, constituyen factores que producen meteorismo. Y bueno, también se habla de días que nublado, viento norte, no sé, que también, ya eso es cuando estamos más entrados, cuando ya hace más calor, que el calor ya estaría generando no tanto crecimiento, pero esos días nublados. Lo primero sería más la salida del invierno, y el otro sería más entrando ya hacia primavera-verano, y bueno, una depresión barométrica y horas tempranas del día. ¿Ah? Puede coincidir con rocío, ese ya es un hecho que esos son días que ya vamos a estar con problemas. Nosotros acá siempre hablamos, sobre todo con el vacuno, esos días de viento norte que ustedes, viste, que están, esos días que ustedes ven que crecen las pasturas realmente, bueno, ahí agárrate que hay que tener más cuidado. ¿Ah? Bueno, esperen que se me pasó. Bueno, ¿qué medidas de manejo y control del meteorismo? Bueno, Rodri lo va a hablar mejor, ahora les va a enseñar cómo recomendamos de alguna manera pastorear, pero que tenga cierto grado de madurez la pastura sería lo ideal. Otra cosa que es ideal, pero no siempre es fácil, ya le digo, yo no pude, es utilizar las pasturas asociadas con gramínea. Otra que han practicado algunos productores ya un poco en la desesperación, en el marchitamiento y desecamiento de las pasturas, cortarlas y entregarlas. Y bueno, y estas son capaz que las que yo les voy a decir ahora son de las que capaz que después vamos a discutir, pero son de las que me parece que tenemos que tener mucho cuidado, las medidas de manejo del pastoreo y algunos agentes antiespumantes que nos han servido. ¿Cuáles son las medidas de manejo del pastoreo? Bueno, nosotros se lo íbamos a hacer a la pregunta, creo que Panisa se las mandó, pero de alguna manera, ¿a qué hora ingresan a la pastura? Y está todo encadenado. ¿Por qué? Es aconsejable como ser que ustedes ingresen a la pastura después del mediodía o ahí al mediodía, ¿tá? Cuando el rocío, ya las heladas ya desaparecieron. ¿Sí? Ellos lo que han demostrado que el pastoreo temprano en la mañana aumenta el riesgo de meteorismo con respecto al pastoreo en la tarde, ya sea en la tarde, vamos a decir, tipo al mediodía, aproximadamente a las 11, a las 12. ¿Ah? Otra cosa es el tiempo de permanencia en la parcela. Vieron que yo les decía que nosotros nunca tuvimos miedo, y es una cosa que, capaz que como no había meteorismo, eso es una cosa que de alguna manera, primero es el miedo, uno lo bloquea y uno le quiere dar cada vez menos, y cuando le da menos, ahora la oveja entra con más hambre, y ahí está para mí uno de los problemas más importantes. ¿Y saben por qué está pasando? Porque de alguna manera nosotros hemos aconsejado que encierren de noche, ustedes mismos lo hacen, yo lo hago por todo lo que es abigeato, predador y todo lo que sea. Entonces, claro, uno en la mañana quiere largar los animales a la pastura. ¿Ah? Bueno, ya ahí sería que no largar a la primera pastura que sean estas problemáticas, sino que capaz que usar otra antes. Y bueno,
Y si ustedes tuvieran todo el día las ovejas en la pastura, seguramente no tendrían problema, no tendrían tanto problema. Pero cuando uno encierra en la noche, ya la oveja sale con hambre en la mañana, bueno, ahí ellos, los investigadores comprobaron que justamente 6 horas de pastoreo frente a 24 es catastrófico. Siempre, como no había tanto problema en las 24 horas frente a 6 horas. Pero ¿qué pasa? Nosotros 24 horas no podemos. Bueno, la oveja no pastorea 24 horas, pero capaz que pastorea 10. Pero nosotros no la fijamos que pastorea esas 10. Ella pastorea cuando quiere y se va regulando. ¿Por qué? Pues la tenemos que encerrar. Capaz que la encerramos a las 4, a las 5. Y bueno, y después la alargamos a las 8, a las 9. Y bueno, y ahí son bastantes horas de ayuno y ahí es donde pasa el problema. Y viene asociado a esto que viene acá, que es el grado de ayuno previo al pastoreo. Después de un periodo de ayuno, la mayoría de animales presentan mayor consumo en comparación con animales alimentados al límite, quiere decir a voluntad. Entonces la oveja sale, sale como... Ustedes saben cómo sale la oveja. Ustedes, los que pastorean por hora, sí, ustedes saben que la oveja pastorea 10 horas por día, capaz. Pero si ustedes le dejan que pastoree 8, acomoda lo que iba a comer en 10, en 8. Si le pastorean en 6, acomoda lo que iba a comer en 10, en 6, y así. Sale con una velocidad a comer que... Y bueno, y ahí es donde creo que está el problema y donde se han estado dando la mayor cantidad de problemas. El tema es que yo también los entiendo, porque después que ¿qué te pasa? Tenés miedo, ¿viste? ¿Qué pasa? Uno empieza a achicar las horas de pastoreo. Y cuando se empieza a asustar, y sobre todo coincidiendo que esas pasturas capaz que no están en la condición que tendrían que estar para pastorear, ahí es que empieza el problema. Entonces, bueno, ahora vamos a ir discutiendo esto entre todos, cuál sería la mejor estrategia. Y bueno, y la gente que no ha podido, que se ha asustado, que no le ha dado tiempo, que se ha quedado sin otra pastura, bueno, yo ya les dije, consultamos con Argentina, nosotros el bloque lo usamos para vacunos con mucho éxito. Yo acá estoy mal en dar un nombre, pero es el que nos han dado. La empresa nos dijo del 25, el bloque plus 25, y la dosis 8 centímetros cada 100 kilos de peso vivo. Si está complicada la cosa, sería eso. Nosotros lo que recomendamos es, acá en la estanzuela, lo que hacen en ganadería, bueno, nosotros yo que sé, le iban a dar 3 metros de frente de pastura. Bueno, el primer metro ponemos el pastor a 1 metro, y bueno, y lo que hacemos es calcular en base a cuántas ovejas tenemos. Yo creo que teníamos que estar calculando en el eje de 4 centímetros por animal, porque dice 8 centímetros cada 100 kilos de peso vivo. Entonces, si tenemos 20 ovejas, nosotros tendríamos que estar dando 40 centímetros de ese blocker, 20 no, 80, perdón, 4 por 20 son 80. Entonces ustedes van con la jasuta y fumigan. Fumigan, y ahí sí largan los animales que coman ese primer metro de frente. Después que se comieron bien abajo, eso sí largan el resto de la pasta. Ese sería el manejo ya cuando las cosas ya son extremas. Sé que hay productores que lo tuvieron que hacer, pero tratemos de hacer todas las otras, discutir todas las otras y hacer los aportes que todos tengan. Y bueno, y por acá sería mi aporte, y ya los dejaría con Rodrigo. Bueno, muchas gracias. Para que ya lo habilito a Rodrigo. Mientras que le habilito el audio a Rodrigo, bueno, muchas gracias, George. Creo que estuvo bastante claro, y bueno, vamos a seguir ahora intercambiando, ¿verdad? Buenazo. No, la idea es que también yo le pedí a Rodrigo, porque viste que yo sé que ustedes tienen asesores buenazos, pero Rodrigo es un experto en pastura, entonces que también algunas cosas del manejo de la alfalfa, bueno, esperemos que disfrutarla. Yo también empiezo a disfrutar la charla de Rodrigo. Gracias. Para que lo estoy buscando a Rodrigo, que creo que se le desconectó. Es que lo estoy llamando. Sí, dale, puede ser, le desconectó, me parece. Dale, te estamos esperando, te toca. Ahí va.
una cosa que mientras entra Rodrigo, una cosa importante que lo hemos observado en vacuno es la asociación que hay entre el meteorismo y la clostridiosis. ¿Ah? Yo creo que yo en alguna charla he dado de salud, pero claro, ¿qué pasa con la clostridiosis? La clostridiosis, sobre todo, vamos a decir, la gangrena, algunas veces, ¿qué pasa? Cuando el animal se hincha, ¿ah? Algunas veces no se muere por el meteorismo. Pero no sé si muchos de ustedes que lo hayan abierto, fíjense lo que es el diafragma, lo que separa, vamos a decir, el músculo que separa los estómagos de los pulmones. Fíjense cómo está como deshilachado, ¿ah? Está lastimado. Bueno, entonces, claro, ahí cuando está lastimado, se produce, vamos a decir, el animal se rompen arterias, venas chiquitas, capilares, y se acumula sangre. Y esas son las condiciones, y ahí no hay oxígeno de alguna manera, y ahí muchas veces prolifera ahí o en la piel, prolifera la clostridiosis, que en realidad está como si fuera en una semillita, y cuando se dan las condiciones de que no hay oxígeno, como que explota, que vamos a decir, se activa el microorganismo y ahí mata. Entonces algunas veces no se les muere de meteorismo, pero se les muere de clostridiosis, ya las encuentran muertas. Entonces es importante tener bien vacunados a los animales cuando están manejando este tipo de pasturas. ¿Ah? Algunas pueden ser que no sean meteorismo. ¿Ah? Sobre todo las que no son enseguida, sobre todo las que llegaron a la casa y venían hinchadas, no se murieron en el campo, y llegan a la casa, ustedes las vieron, parece que se les desinfló la oveja y se van tranquilas y el otro día está muerta. ¿Ah? Ahí podríamos estar hablando de que es meteorismo. Entonces ahí es importante la vacunación, por el efecto con el meteorismo, y también es importante la vacunación por la enterotoxemia, porque como esto es tanta buena comida que está entrando, sobre todo en los corderos, y ahí sí me juego que puede hacer mucho enterotoxemia en los corderos, entra tanto contenido a intestino y de tan buena calidad, enlentece el tránsito y ahí prolifera también el Clostridium que produce la enterotoxemia o riñón polposo. Entonces, cuando estamos usando estas pasturas, que no hay nada mejor que esto, y que nos van a ayudar en las rotaciones, y para terminar los corderos para fin de año, entonces tener un buen plan de vacunación, sobre todo por clostridiosis. Bueno, y te dejo, Rodrigo, gracias. Buenas noches, ¿me escuchan ahí? ¿Geo, se escucha? Perfecto. Sí, perfecto, Rodrigo. Bueno, yo ya hoy le agradezco a José la invitación. En realidad es una invitación y un compromiso, porque como les dijo hoy, se sabe poco de meteorismo en ovinos, entonces lo que vamos a intentar hacer entre los dos es comentarles un poco el manejo. Georgette, hoy de mañana cuando estuvimos viendo un poco las charlas, preparando todo, en realidad ella planteaba algunas de las cosas que yo había puesto en la mía, entonces decidimos que Georgette arrancara primero, y después yo lo que les voy a presentar ahora, tengo dos charlas. Una habla sobre manejo de pasturas en general y haciendo hincapié en lo que es alfalfa, que es una de las pasturas meteorizantes, como hoy les contaba Georgette. En realidad tenemos alfalfa, trébol rojo, trébol blanco, y básicamente, a ver, hay un comportamiento muy similar entre alfalfa y trébol rojo por la estructura de la planta, y es un poco diferente lo que es trébol blanco, pero inclusive por momentos están desfasados lo que es el trébol blanco en invierno y alfalfa y trébol rojo más bien en primavera. Yo les voy capaz que les doy la primera charla, vemos ahí si hay alguna pregunta, no sé, Sebastián, si está bien que lo organicemos así. Sí, buenísimo, Rodrigo. Y mirá, ya aprovecho que me tiraste el pie, que justo había una pregunta sobre la clostridiosis que recién estaba hablando Georgette. Capaz bichala a Georgette en el chat, y después a lo último le respondemos, capaz que todos juntos, porque capaz que mezclamos temas, si les parece. Gracias, Sebastián. Entonces yo les voy a ir compartiendo la primera charla esta que
a mí me gusta más lo presencial. Yo hoy comentaba la posibilidad capaz que más adelante de poder, si es de interés, ir hasta el campo y charlar. Si bien la virtualidad nos permitió estar un poco más cerca, pero es mucho más rico cuando podemos compartir con ustedes. Así que voy con esta primera charla, y la segunda charla intenta tomar algunas de las cosas que dijo Georgette hoy, del manejo general del meteorismo, y vincularlas un poco con lo que yo venía hablando de pastura. Es como un cierre de ambas charlas, recordando algunas de las cosas que mencionó Georgette. Así que bueno, si me escuchan, voy a ir proyectando la... ¿Ahí? ¿Ven bien? Impecable. Bueno, yo siempre pongo o intento arrancar mis charlas con esta diapositiva, porque en realidad cuando siempre hablamos de manejar la pastura, a mí me gustan los autos viejos, tengo un auto viejo y vivo renegando, y creo que las pasturas a veces nos pasa eso. Cuando andan bien todos estamos contentos, cuando falta pasto, cuando llueve, cuando viene la helada, cuando el fertilizante, empezamos a renegar. Entonces siempre hago esa analogía entre lo que es manejar un auto, o convivir con un auto, y manejar un poco el tema de las pasturas, y que implica un poco de arte, porque hay distintas formas de conducción. Hoy Georgette hablaba de un Fórmula 1 que ustedes manejan, un animal que tiene altas tasas de crecimiento, que lo que ustedes buscan es una calidad en el producto, y bueno, eso implica casi que si estuviéramos hablando de autos, estar corriendo en Fórmula 1. Entonces, ahí yo siempre hago esto de manejar pastura. Nosotros acá, este tipo de charlas lo que implica es esto, es aprender a manejar. Si intentamos estar en una pista, bueno, ¿qué nos lleva al podio? ¿Qué nos permite tener ese producto de calidad que hablaba? Bueno, es el auto, puede ser el motor, pero gran parte de eso es el piloto. O sea, son los tres factores que nosotros tenemos que tener para lograr eso. Si hablamos de pastura, ¿a qué nos referimos? Bueno, es la duración y estabilidad. Si nosotros logramos una pastura estable, que tenga estabilidad, que tenga calidad, nosotros vamos a poder lograr ese producto. Pero ¿esto de dónde surge? A partir de cómo se da eso. Y bueno, desde el inicio, señores, a partir de una densidad de siembra adecuada, generando un coeficiente de logro. O sea, podemos tener la semilla, podemos tener el barbecho, la cama de siembra, pero tenemos que hacer que esa semilla que estamos poniendo ahí nazcan. Y eso es coeficiente de logro. ¿Cuántas sembramos y cuántas logramos? Y después el manejo. Porque esta es la primera parte. Nosotros la sembramos, la implantamos, pero después tiene un año de implantación, el segundo año, el tercero, el cuarto. Nosotros pretendemos que nuestras pasturas sean permanentes. Cuanto más permanentes, mejor. Pero eso implica más cuidado. ¿Por qué? Porque ustedes están poniendo una semilla que ni siquiera es del tamaño de una avena, ni un maíz, ni nada. Estamos hablando de forrajeras, que son tamaño muy reducido, tienen poca capacidad de reservas para crecer. Entonces, por eso son tan delicadas. Y estamos intentando que en ese proceso tan delicado las pasturas nos duren 4 años. Y a veces nos olvidamos de eso. Pero eso implica que estemos atentos. Así como tenemos que estar atentos, como les explicaba Georgette, de la condición para evitar el meteorismo, en las pasturas tenemos que estar atentos a esa situación de implantación. Y eso que implica una cantidad de cosas que les voy a ir contando ahora. Entonces, si tenemos en la cabeza esa carrera por donde vamos a pretender tener duración y estabilidad en las pasturas, tenemos varios factores que ir chequeando. Entonces, cuando hablamos de densidad, implica especie, cultivar, el objetivo de la siembra. Capaz que les voy a sacar para que no se vayan adelantando. Objetivo de la siembra, la recomendación de la densidad, la calidad de la semilla. Podemos tener semilla certificada o podemos producir nuestra propia semilla. El tema de la siembra, la actividad propia de la siembra, los cuidados de la siembra, la condición en que llegamos con el barbecho, la cama de siembra y los controles del proceso. Después, cuando hablamos de coeficiente de logro, implica varias cosas. Implica la estructura del suelo, la temperatura en el momento que vamos a sembrar,
la humedad del suelo, el agua disponible que tenemos. Se me está apareciendo solo esto. Perdón. Los patógenos, los insectos, la rizósfera, la época de siembra, porque nos va a definir el clima, la calidad de la semilla de vuelta también va a estar incidiendo, la velocidad de la siembra, a la sembradora, y la profundidad. Entonces esto también nos va a estar definiendo eso. Y después el manejo. ¿Qué implica el manejo? Algunas de las cosas que vamos a estar viendo de acá en adelante. El control de la implantación, lo que les decía hoy, control de los procesos, la estrategia de fertilización, cuándo vamos a ingresar el primer pastoreo, qué categoría ingresa. Hoy yo ya le decía, bueno, son adultos, son borregos, hay diferencias, hay diferentes de susceptibilidad. Bueno, estas son las cosas que también tenemos que ir manejando acá. La condición del suelo cuando vamos a entrar, si hay humedad, si no hay humedad. Yo ayer les decía, referido al empaste, que en los rocíos, bueno, todas esas cosas son importantes. Entonces, si ustedes hacemos un conteo de esos, son 9 factores que mencionamos ahí en la densidad de siembra, 11 en los coeficientes de logro y 10 factores. Esos son los que yo conté, pero ¿a qué voy? Señores, son 30 factores que están implícitos, que hay que controlar en esto de intentar sembrar una pastura perenne. Por eso es que tenemos que tomar el tiempo para analizar esto y sembrar, porque le estamos pidiendo algo, ¿tá?, que nos dure 4 años y todavía nos produzca forraje de calidad, como decía George. Entonces, ¿por qué alfalfa en nuestros sistemas? ¿Por qué vamos a elegir alfalfa? Bueno, porque es un alimento de bajo costo cuando se produce de forma correcta, que podemos usar todo el año, va a estar disponible, a pesar de que es una leguminosa que nos está entregando forraje, o la mayor parte de su forraje en primavera-verano. Sin embargo, contamos con ella durante el otoño-invierno, porque tiene unas características agronómicas que la hacen muy interesante. Hoy yo ya les comentaba la capacidad de adaptación que tienen respecto al clima, suelo, la altitud, la productividad. Tienen un potencial de producir entre 15 y 25 toneladas por hectárea por año. Entonces, si eso estamos considerando 3, 4 años, estamos hablando de mucho forraje. Entonces, cuando logramos eso, ahí es donde empieza a ser un forraje de calidad y el alimento barato dentro del sistema. Es eficiente como fijadora de nitrógeno por su nodulación. Y características alimenticias, bueno, es lo que le decía yo, es un alimento de alta calidad, y básicamente por el contenido de proteína que tiene. Ahí habla de valores de 20 a 25, y por eso es que se dan los problemas que hoy George les contaba de meteorismo, ¿sí? Porque estamos hablando de un material, inclusive eso es de 20 a 25 como promedio. Hay análisis que han dado hasta valores de 30% de proteína, ¿sí? Y además de eso, de tener un alto tenor de proteico, es rica y es digestible. Entonces los animales, como les decía George, si están con hambre van a ir derecho a comer. Y después ofrece una versatilidad muy grande, o sea, la podemos consumir como heno, como silo, verde cortada en los comederos o en pastoreo. ¿Cuáles son los requerimientos de esto? Bueno, las semillas germinan a temperaturas de hasta 2 o 3 grados. Por eso es tan flexible, tan usada. A medida que incrementa la temperatura, la germinación es más rápida y alcanza su óptimo entre 28 y 30. O sea, que en realidad la alfalfa la vamos a encontrar en situaciones de 2 a 28 grados. O sea, puede germinar en ese rango. Temperaturas por encima de eso, bueno, ya empiezan a ser letales cuando estamos hablando de plántulas. Por eso a veces las siembras de primavera hay que tener cuidado, porque podemos llegar, si nos atrasamos mucho en las siembras de primavera, a tener plántulas muy chicas y con días muy, muy bravos de verano, y con falta de agua podemos tener alguna pérdida de esas plántulas. Hay alfalfas que son tolerantes a bajas temperaturas, como a -10, que germinan en temperaturas muy bajas, pero la temperatura promedio, que es donde nosotros estamos, temperaturas templadas, entre 15 grados y entre 10 y 28 tienen el rango óptimo. Entonces estamos en condiciones en Uruguay de tener unas pasturas que crecen muy rápido, en una alta tasa de crecimiento, cosa que también hoy George les mencionaba, es un factor propenso para el empaste, ¿sí? Respecto a los suelos, requieren suelos bien drenados y profundos.
Esta morfología y fisiología se adapta para resistir deficiencias hídricas. ¿Qué es lo que le pasa? Tiene un desarrollo radicular muy grande si es que el suelo se lo permite. Pero a su vez es muy sensible a la falta de oxígeno y anegamiento. A veces tenemos problemas en las siembras de otoño, cuando se nos corre mucho hacia el invierno, por abundantes lluvias, esas semanas que pasan lloviendo, y si son suelos medios pesados, ahí tenemos problema de pérdida de planta, o aparición de algunas de las enfermedades fúngicas que nos llevan a pérdida de planta. La alfalfa, dentro de la categoría de leguminosas, es bastante sensible al pH. Entonces, cuando estamos entre 5, 8, 6 y algo, es el rango óptimo, pero no quita que se pueda producir alfalfa con pH un poco más bajo, en torno a los 5,5. De hecho, en Estanzuela tenemos potreros con 5,5, 5,7, donde no hay problema con alfalfa. Hoy yo ya les decía y les mencionaba que el meteorismo, una de las causas es la calidad del forraje y la exuberancia. Bueno, hoy antes de comentar hablamos de que Canelones, muchos de los productores provienen de áreas donde se hacía horticultura, y esas áreas vienen con una fertilización muy alta, y en esas situaciones la alfalfa crece casi como que en esas condiciones ideales. Pero cuando no es así, nosotros tenemos que tener la fertilización como un eje importante, porque la alfalfa dentro de las leguminosas es la más exigente. En fósforo, por ejemplo, que es lo que nos va a mandar el eje de ese crecimiento de las leguminosas. Tenemos alfalfa, después trébol rojo, después lotus y trébol blanco están más o menos ahí, y las gramíneas son las que requieren menor. Entonces, cuando estamos intentando hacer pasturas consociadas, siempre las leguminosas son las que vamos a tener que tomar como referencia para hacer la fertilización. Entonces, en primer lugar, tenemos que saber cuál es el contenido de fósforo cuando estamos pensando en instalar leguminosas, ¿tá? Y la fertilización inicial es prioridad para que el sistema, y más cuando estamos en siembra directa, estemos funcionando. La mayoría de las alfalfas hoy se están sembrando en siembra directa, aunque hay situaciones donde estamos en convencional, ¿tá? Y ahí es importante que el fósforo esté disponible, porque no es un nutriente móvil como el nitrógeno. Entonces el desarrollo radicular, si bien de alfalfa es muy importante, pero al inicio es muy chico, entonces tenemos que hacerle disponible eso. El manejo de alfalfa y del pastoreo, acá yo les voy a plantear un par de esquemas como para caracterizar un poco qué es lo que pasa con el manejo. Nosotros tenemos el manejo, estos son datos de Francisco Formoso, que trabajó mucho, Paco, en manejo y mucho en alfalfa. Entonces acá traía algunos datos de él, de lo que tiene que ver con el manejo racional o el manejo frecuente de la alfalfa, que es una de las cosas que hoy Georgette les mencionaba. O sea, a veces el meteorismo nosotros mismos en el manejo sin querer lo estamos promocionando. ¿Por qué? Porque estamos entrando en forma muy frecuente y no dejamos que la pastura logre esa madurez y por lo tanto reducir los potenciales momentos de empaste. ¿Por qué? Porque en la medida que nosotros tenemos pastoreos más frecuentes, como ustedes ven ahí, el número de pastoreos es más alto por frecuente, pero la producción de forraje termina siendo menor. Y las pérdidas aumentan, ¿sí? Entonces, ahí estamos hablando de que cuando es un pastoreo racional, el total del año estamos hablando de 13 toneladas, muy cerca de lo que yo les hablaba hoy de 15 y 25. Cuando es frecuente estamos en 8 por 9 toneladas. Estamos perdiendo un 37% de biomasa, de producción de forraje. Eso es mucho. Si eso lo llevan a carne o a lana, es importante. Entonces, a veces nosotros estamos apurados, hoy yo ya decía, en esa carrera de producir, que estamos generando altas tasas de crecimiento, pero a veces no solo estamos perjudicando la pastura, sino que estamos perdiendo calidad, aumentando los riesgos y no siendo eficiente al final en el manejo, ¿sí? Ahí demostrabas en el cuadro de abajo el efecto de la frecuencia también en Chaná. Arriba era en crioula y abajo es en Chaná. Y ustedes puedan ver que eso es un promedio de
el promedio de 4 años, ¿sí? El de tercer año, perdón, ahí, segundo y tercer año. Entonces fíjense que en número aliviado de corte estamos produciendo 25 toneladas versus 21, ¿sí? Que en aliviado tenemos 9 versus 14, 13 cortes. Entonces, de nuevo lo que hablamos arriba, estamos generando entre un 15 y un 40% de pérdida de forraje cuando estamos en una rotación muy rápida, con el riesgo, además de lo que estábamos viendo con George, de exponer los animales al meteorismo. Hoy George les mostraba los campos, una foto de una pastura muy cerrada, con una cantidad de tallos. Y bueno, ¿qué es lo que pasa? Cuando hacemos el manejo racional o frecuente, nosotros estamos incidiendo también, por ejemplo, en el número de tallos, ¿ya? Y ahí fíjense, la foto de la izquierda tenemos un manejo racional, donde la planta le permitimos tener un mayor rebrote, un mayor crecimiento, y genera ramificaciones en la alfalfa. Entonces tenemos, si ustedes miran ahí, más o menos unas 1000 tallos por metro de surco, ¿sí? Donde hay casi que ninguna maleza, un 10%, frente a lo que puede ser un manejo frecuente, lo que veníamos hablando, que en realidad tenemos más proteína bruta, ¿sí? por kilo cosechado, está casi un 4% más, pero fíjense, tenemos casi el 45% de las plantas, de 81 pasamos a 36, y del tallo, fíjense que pasamos de 1000 a 425, y ustedes fíjense, la foto está puesta ahí a propósito, para que ustedes vean, ¿tá?, que nosotros estamos cambiando la estructura y la distribución vertical del forraje cuando hacemos un manejo. ¿Y por qué es importante? ¿Por qué les digo la distribución vertical? Porque es lo que le estamos ofreciendo nosotros a los animales. Más hojas o más tallo, o menos fibra o más fibra. Entonces, cuando vemos el manejo de la defoliación, bueno, ¿qué es o el manejo del pastoreo? Hay 3 cosas que tenemos que estar pensando, ¿sí? ¿En qué estado de desarrollo está o altura debe estar la pastura para que ingresen los animales a pastorear? Y esta decisión define lo que es la frecuencia de corte o pastoreo. Después, ¿a qué altura de remanente se deben retirar los animales? Esto define lo que es intensidad de defoliación y determina además el porcentaje de utilización. En la medida que yo sea más intenso, voy a aprovechar más el forraje, ¿sí? Y en la medida que sea menos intenso, voy a estar comiendo forraje de más calidad, pero capaz que estoy de vuelta exponiendo a los animales a un contenido de proteína más alta, un material más digestible y aumentando los riesgos de meteorismo. ¿Cuántos días deben permanecer a los animales en el pastoreo? El mismo potrero, esto define la duración del pastoreo y está relacionado con la oferta de forraje que existe y la carga animal. Estas 3 decisiones, señores, son nuestras. No es, no es que el ambiente ayuda y define que estos procesos sean más rápidos o menos, pero esta decisión nuestra. Entonces, ahora el forraje producido y no consumido, como el tema de la eficiencia. Nosotros, si producimos forraje, ¿ah?, la idea es utilizarlo, no podemos estar, y a veces ese miedo de perder forraje, de producirlo y no ser eficiente, nos lleva a esa situación que hoy George le decía, que vamos y comemos, y cosechamos calidad, pero estamos con esos riesgos. El remanente post-pastoreo, una de las cosas que hablamos recién, bueno, en realidad se habla de 5 centímetros. Eso se puede discutir un poco, pero básicamente, ¿por qué se habla de 5 centímetros? Es porque en la base de las yemas están los rebrotes axilares y nosotros tenemos que cuidar eso, que es la primera vía de crecimiento de la alfalfa después de un rebrote. Y entonces los pastoreos más bajos mejoran la proporción de forraje disponible que se consume, pero enlentece el rebrote. Y a veces eso es lo que, si estamos muy apurados en esa velocidad de generar altas tasas de crecimiento y sacar los corderos rápido, a veces no estamos conscientes de esa. Siempre estamos pensando un poco desde el lado del cordero y las tasas de ganancia, a veces nos olvidamos de este tema de las pasturas, ¿sí? El consumo de los rebrotes basales va a estar afectando, retrasando por lo menos, si nosotros en ese afán de ir más rápido nos comemos los rebrotes, son más o menos 2 semanas de atraso de pastoreo. Entonces a veces por ir más rápido no nos damos cuenta y estamos retrasando encima 2 semanas más, ¿sí? Y las yemas son las primeras en retomar. Si se afecta, eso vamos a estar afectando las reservas.
La duración del pastoreo, bueno, depende un poco de la tasa de crecimiento y el rebrote, lo que estamos viendo recién. Siempre debe evitarse pastorear o cortar los rebrotes en la base de la planta, lo que veníamos, evitando el consumo reiterado de los tallos basales. Si en un pastoreo a nosotros se nos pasó y comimos los tallos basales, sí o sí, señores, el pastoreo siguiente no nos puede pasar, porque vamos a estar debilitando la raíz, vamos a estar debilitando la corona, y eso hace lo que las pasturas nuestras sean poco persistentes, o algo que planteamos que durara 3, 4 años, nos termina durando 2. ¿Tá? Ajustar la ocupación de las parcelas en velocidad de rebrote. Tenemos que estar chequeando, ¿tá?, cómo vienen. Y eso es lo que yo le decía, un arte de manejar las pasturas. Mucha gente, y yo a veces me peleo con Georgette, está pendiente de los animales, con qué carnero se echó, cuándo le dio la toma y todo, y a veces no somos tan cuidadosos con las pasturas y nos olvidamos de estar mirándola, qué fertilizante, cómo está, cómo viene el rebrote. A veces tenemos suerte que hay personal que sí le gusta más y entonces, bueno, nos descansamos, pero tenemos que estar ocupándonos de eso, porque a veces en en algún pastoreo donde nos pasamos podemos estar perdiendo los animales por empaste, pero a su vez podemos estar perjudicando la persistencia o la calidad del siguiente rebrote. Entonces, ¿cuál es la forma correcta para manejar estos pastoreos? Bueno, allí INEA generó con un proyecto la cartilla número 2 de alfalfa, y ustedes habrán sentido nombrar esto de los 9 nudos. Esto se genera en el grupo de lechería, pero se traslada a todos los rubros. Entonces, bueno, hay muchas veces la gente me consulta, bueno, Rodrigo, ¿cómo manejamos esto? ¿Manejamos por los rebrotes basales o por los nudos? Bueno, hoy se está manejando por las dos formas. ¿Ah? Es imposible manejar lo que no vemos y lo que no medimos, por eso tenemos que estar mirando, ¿sí? Para manejar las vacas, observamos 14 veces por semana y medimos su producción grupal diariamente. Me gusta traer ese ejemplo porque el lechero está todo el día mirando eso. Y nosotros deberíamos estar en las pasturas, y más en esta, que son meteorizantes, estar observando gran tiempo. Entonces, ahí están un poco los factores que, ¿cuándo está pronto el ingreso de la alfalfa? Y bueno, cuando la planta alcanza los 9 nudos, ese es un criterio. Cuando los rebrotes basales alcanzan 5 centímetros, ustedes no me ven, pero yo estoy haciendo con la mano así, y en realidad están viendo la presentación. Cuando se logra el 10% de floración, ahí es el momento donde estamos más seguros por el tema del meteorismo. Y después, ¿cuándo está pronto para retirar los animales? Bueno, cuando se comienzan a caer las hojas basales, cuando el estado de floración de botón floral, cuando alcanzan, perdón, ¿cuáles son los puntos donde estamos ya pasados? O sea, cuando comienzan a caerse las hojas basales, ya nos pasamos. Cuando el botón floral ya está, también. Cuando las pasturas alcanzan más de 35 centímetros, y bueno, ahí ya empezamos a perder calidad porque empezamos a perder hoja. Ahí ya estamos con un contenido de materia seca muy alto y ya la calidad de la pastura empezó a disminuir. Y cuando se logran acumular 300 grados día, esto ya es una medida muy fina, que aquí tenemos que estar controlando los grados días. Entonces, ¿cómo es el manejo? Bueno, tenemos que conocer la estructura de la planta, que es lo que estamos intentando hacer ahora, ver cuáles son los métodos de reserva de los carbohidratos, cómo rebrota la pastura, el manejo fisiológico, cómo tenemos que manejar eso, y cómo nos muestra, cuáles son los indicadores que nosotros tenemos que estar cuidando. Entonces, alfalfa tiene esta estructura de planta, la morfología es esa, o sea, tiene los tallos de la corona, que son donde vamos a empezar a ver los rebrotes, tiene la corona, que es una estructura que está entre el suelo y la superficie, y tiene una raíz pivotante que es que si tiene la posibilidad de crecer es muy grande. Entonces, nosotros tenemos que tener en mente esa estructura de planta. Y de ahí, esa es la estructura basal, la que está a nivel del suelo, y después en la estructura aérea, tenemos eso, la corona, que lo veníamos hablando recién, pero tenemos los tallos, las yemas basales, los nudos, que está ahí, les describe, cuando hablamos de los 9 nudos, es esa inserción de hoja nueva, ahí tiene entre nudo, nudo y nudo. Ahí esos son los que nosotros tenemos que contar. Cuando vamos al campo y queremos contar nudos, bueno, tenemos que agarrar una ramita y contar, ¿tá?,
Las inserciones de las hojas, esos son los nudos. Bueno, cuando tenemos 9, bueno, ahí estaríamos para entrar. Cuando estamos mirando los mecanismos de reserva, bueno, por eso es importante. Nosotros en los primeros 20 centímetros del suelo tenemos el 40% de las raíces, perdón. A medida que el 70%, ¿sí? Tenemos el 40% ubicado en los primeros 10, el 30% y después el resto de las raíces. Entonces, ¿a qué voy con esto? Ojo con las condiciones de ingreso, cuando está húmedo. La oveja tiene una superficie de contacto específica muy grande. ¿Tá? Si bien no pesa como una vaca, pero la pezuña sí ejerce una presión muy grande. Entonces, cuando estamos en momentos de exceso hídrico, tenemos que tener cuidado porque podemos estar afectando a la raíz, y si estamos afectando la raíz por daño, por compresión, por pisoteo, vamos a estar afectando las reservas, por lo tanto el rebrote. Entonces, es la calidad y la estructura vertical. Entonces, lo que yo les mostraba acá era, si nosotros estamos accediendo al estrato superior, vamos a tener más hojas, menos tallo. Perdón, esto se va avanzando. ¿Tá? Va a ser más digestible la parte superior de la planta, vamos a tener una mayor tasa de pasaje, y esas son las condiciones que hoy hacen predisponente a la alfalfa, al trébol rojo, al trébol blanco, para que genere problemas de empaste, ¿sí? Sin embargo, en el estrato inferior, nosotros tenemos más proporción de tallos, menos agua, más materia seca, ¿tá? Menor digestibilidad, más porcentaje de lignina. Entonces, nosotros tenemos que ir manejando el manejo del pastoreo para no solo ir comiendo lo de arriba, sino que ir generando un balance. ¿Y por qué a veces están las consociadas? Porque, bueno, con pasturas consociadas, nosotros de alguna forma vamos logrando que el estrato superior que come la oveja, yo ya le decía que es muy selectiva, ¿tá? Si bien va a comer la parte de mayor cantidad de hoja, también van a estar ingresando en el bocado hojas de gramíneas que no tienen, ¿tá? ni los contenidos de proteína tan altos, ¿tá? Y tampoco van a tener los niveles de agua tan altos, ¿sí? Entonces vamos a estar balanceando. Ahí les decía, ahí les muestra lo que es botón floral, 50% de floración y 100% de floración, cómo baja el porcentaje de proteína. Cuando estamos en vegetativo o estamos en botón floral, tenemos casi 30% de proteína. Eso es mucho, es mucha calidad, pero también es mucho riesgo. Entonces, en la medida que nosotros vamos avanzando en la floración, eso baja. Por eso a veces cuando hablan de las reservas, se plantea hacer la reserva cuando estamos en 10% de floración, porque tenemos una calidad relativamente interesante y la digestibilidad no ha bajado tanto. ¿Tá? Ahí les mostraba de vuelta el promedio, estamos hablando de un 78% de digestibilidad, 30% de proteína. Y cuando nos venimos a la parte inferior, estamos con 20% de proteína. Cuando hablamos de gramíneas, si no estamos hablando de altas dosis de nitrógeno, los valores de proteína están en 10, 11, 8, dependiendo del material que estemos hablando. Entonces, esto es el esquema de trabajo de alfalfa. Nosotros tenemos un primer tallo, después se genera la corona, y después empieza ese ciclo de renovación de las reservas, agotamiento de las reservas con el pastoreo. ¿Sí? Perdón. Entonces, ahí lo que les muestro es cómo cambia, ¿tá? La reserva, ¿tá? Y cómo es la curva de crecimiento según el manejo que estamos haciendo. Entonces, nosotros tenemos un descenso cuando estamos en 30, 35 centímetros, nosotros tenemos una pastura que deberíamos estar entrando, que está con alto crecimiento. Cuando llega el inicio de floración, que estamos en los 35, 40 centímetros, ahí estaríamos en una calidad con 20, 25%, una materia seca adecuada, ¿tá? Después pasaría a floración, y después la etapa de producción de semilla. Nosotros, la parte de floración y producción de semilla no nos importa, nosotros vamos a trabajar en esa parte de la curva que está roja, y por lo tanto tenemos que estar atentos a esas condiciones. Bueno, acá les decía, de nuevo lo de la tablita, ¿tá? Los 9 nudos, los 5 centímetros de rebrotes basales, y cuando estamos en 10% de floración. Cuando estamos sacando los animales, bueno, cuando se llega a una altura remanente de 5 centímetros. ¿Por qué? Porque ahí estamos en riesgo de empezar a comer
los rebrotes y a lastimar la corona por pisoteo. Entonces este es un resumen más o menos de lo que estaríamos haciendo durante el manejo de la alfalfa. O sea, marzo-abril estaríamos dando un descanso para lograr recuperar, ¿tá?, todo el manejo intenso que vamos a hacer del año, ¿tá? En marzo es el momento ideal para la aplicación de herbicidas y control de maleza, y a partir de fines de julio tenemos todo el periodo, ¿tá?, de uso pleno de alfalfa, donde empezamos, ¿tá?, cuidando y las reservas de los brotes de la corona a partir de esas reservas que estuvimos cuidando y del descanso, y donde nosotros tenemos que hacer el manejo. Entonces acá lo que tenemos es, como yo le digo, los 10 consejos para una buena alfalfa, ¿sí? La alfalfa crece en suelos profundos, bien drenados, con pH de más o menos 6 a 6,5. También es importante tener un buen control de malezas en el año anterior para que no tengamos problemas. El análisis de suelo, señores, es muy importante porque nos va a definir cómo arrancamos con los nutrientes en el suelo. Elegir la mejor alfalfa, bueno, ahí hay, en Estanzuela hoy hay más de 15 materiales, ¿tá?, de alfalfa que pueden estar disponibles. La preparación del lote, nosotros tenemos que estar siempre tratando de generar una cama de siembra, como les decía hoy, porque la pastura va a durar 4 años. Entonces tenemos que estar conscientes de eso. Siembra y pulverización, bueno, es una semilla chica, tenemos que tener control, ¿tá?, en cuanto a la profundidad. El control de malezas es muy importante, porque precisamos que tengamos una ventana entre 60 y 80 días, que se llama la ventana libre de malezas, ahí donde logramos establecer un cultivo vigoroso y sano. Si tenemos problemas, ahí empezamos a competir. La alfalfa tiene problemas de trips, pulgones, y en etapa de implantación, a veces 1 o 2 pulgones nos pueden estar generando daños y reducción de hasta 50-60% del rendimiento. Corte o pastoreo ya estuvimos viendo. Y la refertilización es muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros, tanto en el corte como en la cosecha, forraje por pastoreo, estamos retirando mucho de los nutrientes y principalmente el fósforo. Entonces tenemos que estar revisando. A veces si estamos en suelos con alto, con una historia alta de fertilización, simplemente con un análisis de suelo podemos estar evitando una refertilización en excesos que puedan estar generando algún problema. Bueno, Sebastián, ¿me escuchan ahí? Sí, impecable. Bueno, yo les pido disculpas porque intentar dar alfalfa en media hora es bastante complicado, por eso les digo que esto es bastante ambicioso, y la idea es, no sé cómo estamos con el tiempo, Sebastián. No, estamos bien, tenemos de lo previsto inicialmente 20 minutos más, pero adelante porque está muy interesante. Bien, entonces si me Para que permiten... repasás esos conceptos, Rodri, ahí está, y quedó. rápido, para que la gente no se canse y después vamos a escucharlos a ellos también. Bueno. Yo encantada, me encantó la charla también. Bueno, entonces, si no lo aburrí, sigo compartiendo un poquito esto y prometo ser un poquito más rápido con esto. A ver, déjenme chequear, es esta. Igual todo esto queda grabado, así que bueno. ¿Están viendo ahí? Sí, impecable. Bueno. Entonces, bueno, hoy George les decía, ¿por qué es importante el control del meteorismo? Bueno, el meteorismo es una enfermedad multifactorial. ¿Qué implica que es una enfermedad multifactorial? Tenemos factores modificables y no modificables. Entonces, ¿cuáles son? A ver, hoy yo ya le decía que hay animales que tienen una predisposición genética. Bueno, en realidad una vez que tenemos la majada, eso no lo podemos modificar. Sí podemos trabajar sobre el mejoramiento genético y cuidar los carneros, como decía
George, cuáles vamos a elegir. Pero los factores modificables son esos que están ahí. La pastura, el manejo de los animales, el suelo, el clima. ¿Tá? Entonces, eso de alguna forma es lo que hemos estado hablando. La pastura estuvimos viendo cómo manejarla, estuvimos viendo qué son los factores predisponentes. Dentro de los animales, Georgette les explicó. El tema del suelo, obviamente, si están en suelos que tienen una fertilidad natural muy alta, si además son suelos que vienen de historia hortícola con alta cantidad de enmienda, o enmiendas orgánicas, ya sea gallinaza, o alguno de esas enmiendas que son frecuentes en la zona de Canelones, estamos favoreciendo la condición del suelo. El clima, estamos teniendo temperaturas un poquito más altas, que como estuvimos viendo hoy a la alfalfa le encanta, y bueno, si no somos cuidadosos en el manejo, como vimos, estamos generando esas situaciones. Les decía del tema de la estructura de la pastura, la distribución vertical. Ahí en esas 4 gráficas ustedes tienen, la que está a la izquierda arriba, los kilos de hoja y tallo por estrato. ¿Sí? Lo que está cuadriculado en blanco es la hoja, y lo que está en gris, o cuadriculado más fuerte, es tallo. Ustedes ven, ahí tienen una pastura de 50 centímetros, y más o menos se fue separando hoja y tallo cada 10 centímetros. Entonces ustedes ven que entre los 30 y 50 centímetros tenemos casi 300 kilos de hoja y casi que 50 kilos de tallo. En la medida que nosotros venimos, y si nos venimos más abajo, por ejemplo, entre 10 y 20 centímetros, pasamos a tener casi que 600 kilos de tallo y nada más que 150 kilos de hoja. Eso es en la oferta, ¿sí? Cuando vamos a ingresar. El primer día de pastoreo, lo que está a la derecha, arriba, y ya no tenemos las hojas, se la comieron el primer día, y se comieron parte del estrato de 30-40 también, o sea, se comieron todo. Y también las ovejas estuvieron seleccionando, y nos va quedando casi que los tallos. En el segundo día, prácticamente no hay hojas. ¿Sí? Si ustedes miran, y ahí sacamos cuenta de eso, estamos en unos 500 kilos con suerte de hoja, y tenemos unos 400, 600 kilos de tallo. Y al cuarto día, la salida, prácticamente tenemos solo tallo. ¿Tá? Entonces, los primeros momentos, ¿tá? Esa voracidad que hablaba George hoy, si nosotros hacemos encierro nocturno y largamos los animales a una pastura que está exuberante, nos pasa esto: las ovejas van a ir a seleccionar todo lo que es tierno, toda la hoja, inclusive esos tallos de los primeros del estrato más superior, son tallos que son casi que iguales que una hoja. Entonces, hay que tener cuidado con eso, ¿sí? Bueno, a ver. Perdón, se había trancado. Entonces, en estos periodos de riesgo, la leguminosa como la alfalfa, el trébol blanco y el trébol rojo, siempre tienen los atributos de dietas meteorizantes. ¿Por qué? Porque son fáciles de cosechar. ¿Por qué? Porque están muy disponibles al animal, con altas tasas de consumo. Hoy yo ya les hablaba de eso. Paredes celulares muy delgadas, susceptibles a la ruptura. Si ustedes agarran una hoja de festuca que está envejecida y intentan romperla con las uñas y todo, bueno, hay una cierta resistencia, o un regras que está pasado. Las hojas de las leguminosas se rompen muy fácil. Entonces, eso hace que cuando el animal come, ya vayan rompiendo esas paredes celulares. A su vez, tienen un alto contenido de carbohidratos que se fermentan mucho, que con el alto nivel de proteína, que en toda la charla vimos que la alfalfa está por encima del 20, el trébol rojo también, ¿tá? Favorecen una rápida digestión microbiana con la liberación de sustancias espumosas, que es lo que le decía George, generan esa espuma que no se rompe, y ahí está el problema. Entonces, transcurrido el primer tercio de la ocupación de esas parcelas, recién ahí la pastura empieza a estar un poco más segura. Entonces George, cuando le hablaba del uso de antiespumantes y el cuidado de la aplicación del espumante, siempre es al inicio. En la medida que los animales logran consumir ese antiespumante que logran, en la medida que se van llenando después, nosotros podemos ir descansándonos o estar un poquito más seguros. ¿Tá? Ahí en esa gráfica que está en ese dibujo, esta es una alfalfa de 70 centímetros, obviamente nosotros no tenemos, pero es una foto tomada de Argentina, donde sí tienen alfalfas muy exuberantes.
pero lo que les quería mostrar eran los valores de proteína. Fíjense, están desde 30% y no baja, y cuando baja, baja a 20%. En esos 40 centímetros estamos comiendo básicamente proteína. Y fíjense la fibra detergente, cómo se reduce, ¿tá?, en los estratos superiores, ¿sí? Y cómo la fibra detergente ácida es muy chica acá. Entonces, la estructura de los estratos inferiores, cuando estamos con carga media, compromete el consumo voluntario. Entonces el animal, en la medida que bajamos más, come más materia seca, a veces empieza a dejar, ¿tá? ¿Y qué pasa? Tenemos riesgo de que cuando entre la siguiente faja, esté también con una voracidad por comer ese pasto, y eso es lo que yo ya les decía hoy, que en la medida que se manejen periodos más prolongados, o sea que más permanencia, el animal se va acostumbrando y no come tan rápido, entonces tiene cierta tolerancia. El estado fenológico, composición química, bueno, todo habla del nitrógeno, ¿tá?, disponible en ese alto nivel proteico que tenemos en las leguminosas, y cómo, bueno, o sea, hay toda una teoría de la ruptura celular y cómo eso, ¿tá?, genera diferencias, por ejemplo, entre el trébol rojo, alfalfa y trébol blanco con lotus y con los taninos. Esa ruptura celular no se da tan rápida, y el contenido de nitrógeno se da en forma diferente, entonces por eso el lotus es una leguminosa que no genera este problema, ¿sí? Acá les venía contando. El efecto de condiciones ambientales, bueno, el potencial meteorizante de las leguminosas que han crecido en temperaturas de 18 y 26 grados parece ser mayor que cuando el forraje crece en invierno. Por eso los riesgos de animales que sufren meteorismo están más sobre fines de invierno, principio de primavera, verano. ¿Por qué? Porque las temperaturas son muy grandes. Y ahí en esa gráfica les muestro un poquito cómo es el crecimiento a nivel celular. ¿Qué es lo que pasa? Cuando estamos en un óptimo, las reacciones de crecimiento y químicas dentro de la célula están muy rápidas, son muy eficientes, y cuando se da esa ruptura, que les decía hoy, por masticado y por rumen, ahí es donde se hace disponible y genera esos problemas. Un tratamiento, una alternativa que yo ya les mencionaba, ¿tá?, es el tema del marchitamiento. A veces, para mí es una de las técnicas que nos puede dar más seguridad, pero a veces no se usa porque implica, bueno, cortar el pasto, esperar 24, 48 horas, ingresar. A veces yo llego a marchitamiento y desecamiento, el uso de paraquat. Hay mucha gente que no le gusta usar este tipo de herbicidas. El paraquat es muy eficiente, hay muchos trabajos de INTA, donde no han habido efectos ni sobre las pasturas ni sobre los animales, entonces hay un uso seguro. Pero a veces el problema es la aplicación, a veces el problema es nuestro. Obviamente la aplicación del paraquat no es rico, entonces la oveja a veces, si no se hace una buena aplicación, o si los equipos de aplicación tienen problemas en los picos, hay zonas con diferente carga de herbicida, y la oveja, como les decía, a diferencia del ganado, la oveja va a seleccionar aquellas áreas donde no hay tanto herbicida, porque no es tan astringente. Entonces, ahí a veces hay fallas por la aplicación, y no es falla de la metodología, sino es de cómo se aplicó. ¿Sí? Y bueno, y acá algunos consejos que son los que hablábamos hoy con Georgette, es bueno, la utilización de las leguminosas en estado más avanzado. Eso tiene dos ventajas. Reduce los riesgos de meteorismo, ¿tá?, pero también, como veíamos hoy, nos puede dar una mayor producción de forraje, ¿tá?, durante el ciclo productivo, a nivel estacional y a nivel de todo el ciclo de la pastura. Entonces, a veces podemos ese miedo que tenemos de estar desperdiciando forraje, bueno, está la posibilidad de hacer fardo, está la posibilidad de hacer silo. A veces es complicado, pero bueno, es una forma de reserva. A veces lo que nos obliga a ingresar tan rápido y comer esos materiales tan tiernos y tener ese riesgo, es que a veces no tenemos el forraje suficiente y estamos apurados. Pero si nosotros manejamos bien la alfalfa, nos permite tener el exceso de forraje en fardos que tienen una excelente calidad, en microsilos, en silopack, y donde si nosotros hacemos las cosas bien, tiene la misma calidad que estamos teniendo en el pastoreo.
La otra opción es utilizar pasturas consociadas. Eso reduce mucho el riesgo de meteorismo, pero el tema es que en la oveja la alta selectividad no nos deja tan tranquilos. Yo ya les explicaba hoy. Reduce pero hay que tener cuidado porque a veces, si no manejamos bien esa pastura consociada, se nos pasa a una pastura pura y leguminosa, y ahí ya deja de tener sentido y el objetivo inicial. ¿Tá? La otra opción, la veníamos hablando, del marchitamiento, se realiza por franjas con una hileradora, a 7-8 centímetros del suelo. ¿Por qué ese 5-8? Porque estamos hablando de lo que les decía hoy, de la altura del remanente, para no dañar los rebrotes basales ni las yemas que se ubican a nivel de corona, ¿sí? Y el oreado va a depender un poco de las condiciones del ambiente. En la medida que nosotros hagamos esos cortes sobre fines de invierno, tenemos riesgo de que esté húmedo y de que no tener ese efecto de marchitamiento que tenemos. A veces hay que esperar más. En nuestras condiciones, donde tenemos lluvia bastante frecuente, a veces hay que tener esa precaución. Productos tensoactivos o sintéticos, lo que les decía Jorge hoy, ¿tá? Los antiespumantes. ¿tá? Y los ionóferos son otro tipo de elementos que podemos tener para evitar eso. Y bueno, y la otra es la medida de manejo, tendiendo a controlar eso. Podemos manejarla de diferentes formas. El manejo del ingreso a la parcela, lo que yo les hablaba hoy, de cuándo, el momento, evitar los ingresos con rocío. La otra es suplementación con concentrados energéticos. ¿Qué es lo que hace esto? Básicamente ahí les comento, está escrito, ahí lo pueden ver después, pero ¿qué es lo que genera esto? Una sustitución de parte del forraje, ¿tá? Y por lo tanto una disminución del riesgo de meteorismo, ¿tá? Un balance entre carbohidratos y fibra que nos permite reducir ese riesgo que tenemos ahí. Y bueno, básicamente ahí estamos compartiendo y repasando algunas de las cosas que había mencionado Georgette, y considerando algunas de las cosas de manejo que había estado hablando. Creo que quedó buenazo. Yo no voy a hablar más, ya les advierto, porque si no... Georgette habla bastante, pero no, no mira, le yo hablo hoy tanto ni como hablé. ella. Entonces, ese es el problema de invitarnos juntos. Sí, no, antes que la gente que se está cansada, la gente. No sé si hay alguna pregunta, Seba, que nos acompañó tanta gente. Sí, primero que nada, agradecerles a ambos, ¿no? Tanto a Jorge como a Rodrigo, por esta iniciativa que surgió en realidad de una charla por otro tema con Giorgetti, que bueno, que nos comentó sobre esta problemática, que si bien la conocemos, Giorgetti con su mirada y con varios avisos que tuvo ella de que ha estado pasando esto, bueno, nos pareció importante, sobre todo por la época que se viene, ¿no? Que como veíamos es de las más complicadas capaz, para el tema del manejo de la pastura. Nos pareció súper interesante, bueno, compartirlo con todos los productores que se quisieran sumar. Así que bueno, primero que nada, agradecerles a ambos, porque como siempre Rodrigo, le damos la bienvenida a AMCO, digamos, porque no habíamos tenido la oportunidad de una instancia así. A Georgette sí ya la habíamos tenido, pero bueno, por supuesto que están siempre invitados, como Georgette ya sabe. Así que bueno, eso por ahí. Después, Georgette, si querés, había una pregunta por ahí en el chat que tenía que ver con el tema de la clostridiosis, en el tema bueno, para ver si los corderos estaban, ahí está, para ver si los corderos quedaban inmunizados y demás, no sé si la leíste por ahí. Está buena, muchas gracias, no me acuerdo quién fue que la hizo, yo la empecé a contestar y bueno, viste que nosotros vemos de alguna manera, capaz no sé si estaban todos cuando lo conté, que hay esa asociación entre meteorismo y clostridiosis. Entonces, algunas veces esos corderos que mueren nos parece que es meteorismo, pero casi que no son lactantes, pero que mucho de la alimentación viene de la leche, entonces yo pienso que es meteorismo. El animal es clostridiosis, perdón. Entonces ahí lo que hay que hacer es una buena inmunización. La inmunización generalmente nosotros la recomendamos que la hagan el mes antes, ahí, porque acuérdense que migran los anticuerpos, la vacuna lo que hace,
vos le genera anticuerpos y esos van a la ubre y después el corderito mama y ahí tiene protección. Generalmente la protección que tiene, vamos a decir, de 6 semanas, 8 semanas. Entonces ahí bien preguntaban si habría que dar en los lugares que hay clostridiosis, siempre hemos tenido que llegar hasta dar antes, pero a la señalada está bien bueno darlo. Aquellos que todavía estén haciendo señalada, no sé en qué consiste la señalada, pues ha ido cambiando la señalada, muchos ya castramos al nacimiento, marcamos el nacimiento, pero bueno, me imagino que está hablando de unos 45 días, ahí 60 días, el productor que hizo la pregunta, y sí, hacer un refuerzo, sobre todo con este tipo de pastura, porque se van a evitar dos cosas. Se van a evitar, si ya están siendo rumiantes, se van a evitar la asociación meteorismo-clostridiosis, y si todavía no son, la otra enfermedad que es la enterotoxemia, que también es otra clostridiosis, pero que está asociada a cuando comen mucho, cuando entra mucha comida al intestino de los corderos. Entonces yo creo que sí, en este tipo de pastura es muy raro. Yo sé que hay productores que no tienen problema, pero si han tenido problema de alguna clostridiosis, una vacuna paga para todos los animales, entonces háganla que no van a tener ningún problema. ¿Ah? Y se van a ahorrar eso. Bueno, acá mirá Álvaro, acá tenemos a alguien buenísimo que nos está contando algo. Buenas noches, acá para el meteorismo, como decía, esperá que me perdí se me fue. Entrá en el chat, ahí dije. 2 Sí, centímetros de dice, bloque de 80 por oveja fumigando todos los días, toda la parcela. Claro, ese es más concentrado, gracias Álvaro, espero que andes bien. Este es más concentrado, e incluso creo que fue contigo Álvaro que habíamos hablado. Pues yo le pedí la palabra a Rodri, pero no me dijo, estaba copado cuando él estaba mostrando esa alfalfa de Argentina, esa alfalfa bien alta, como de 70 centímetros, no me acuerdo qué gráfica, cómo iba evolucionando lo que era hoja, lo que era tallo. Entonces hay una práctica de manejo que la hacen ahí en la estanzuela, que la hace Eduardo Pérez, que con el blocker, que lo que hace él es da blocker, que coman bien, y entonces después le da una despuntada a todo, después que los animales consumieron suficiente blocker, en esa línea, vamos a decir, en ese primer metro, lo que vamos a decir, que ustedes lo tienen controlado, y después le da una despuntada, entonces muchas veces, vamos a decir, una despuntada bastante importante, entonces en el segundo día algunas veces no tienen que aplicar. Pero es siempre y cuando que le den una despuntada, que es lo que le explicaba Rodrigo ahí, que le están sacando todas esas hojas, ¿no? Entonces no tienen que aplicar todos los días. Pero si están con problemas, quieren estar tranquilos, quieren dormir, una oveja hoy por hoy de las que estamos hablando vale mucha plata, no solo vale la oveja, sino que valen los corderos, vieron como viene por suerte, gracias a Dios. Entonces, bueno, si están con problemas, si no lo pueden manejar de las otras maneras, con todas las maneras que nosotros dijimos, mira, ahí está diciendo algo Álvaro, ahora lo voy a leer. Entonces vamos a aplicar bloque. ¿Tá? Acá que dice Álvaro, dice, acá tiene 40-50 centímetros de alfalfa, incluso con dactiles, y mató igual. Bueno, ahí tenés, seguramente, no sé, Álvaro, seguramente tiene una capacidad de selección, y me imagino cómo vendrá esa alfalfa, de estar divina, y deben estar comiendo mucha hoja, y es bastante complicada la oveja para hacerla, para apretarla, vamos a decir de alguna manera. Entonces, si lo pueden manejar bien, y si tienen que llegar a esta instancia de manejar los antipumantes, bueno, ya saben que en ganadería es lo mismo. Pero bueno, espero que les vaya sirviendo todos estos consejos que le hemos venido dando. No sé si hay alguna otra pregunta. Sí, te doy una pregunta que le hace Juan Pedro Cedrés, que dice ¿qué se hace en caso de encontrar un animal hinchado o varios animales? Y bueno, ahí ojalá yo supiera también, Juan Pedro, ¿cómo andás? El tema es que uno los va vigilando, ¿viste? De alguna manera, pinchar o cortar, que lo mejor es cortar, siempre, incluso en el ovino yo usé en aquel momento una hoja bisturí porque, ¿qué hace? El corte es neto, ¿vieron? Entonces después... Porque ¿qué pasa? Como es tanta la presión que hay, algunas veces cuando ustedes cortan con algo que no corta bien,
más rompe y se mete el pasto entre las capas, vamos a decir, pues hay la piel, está el subcutáneo, está la piel, están los músculos. Entonces lo mejor es hacer un corte neto que salga todo e incluso sacar con la mano. ¿Ah? Pero no sé ni a qué iba yo con todo esto. Entonces me preguntaba Juan Pedro si ¿qué haces? Y bueno, algunas veces vigilarlas, ¿viste? Vigilarlas hasta que llegaba el momento capaz que sí, hay que cortar. Hay gente que incluso le puede dar, le da algún antiespumante oral como para cortar el problema. Yo creo que la que no es una regla general, pero la que no murió ahí, que ustedes la estuvieron, vamos a decir, un rato cuidando, en general, si ven que está respirando bien y todo, en general esa tiende a sobrevivir. Pero hay que quedarse un ratito y esperarla, y bueno, llegado el caso, ese pinche. Yo te digo que con una hoja de bisturí les parecerá, con el mango de bisturí les parecerá, pero el tajito ese ayuda y después es más fácil de suturar. Habría que no llegar a eso, pero estando, capaz que no pasa, te vas y sí pasa, ¿viste cómo es esto? George, ya aprovecho la pregunta, en el caso ese, ¿es mejor moverlas a las ovejas, hacerlas que corran demás o dejarlas quietas, ¿no? Si la vemos que está media hinchada, como para promoverle el que se deshinche, ¿no? Eso yo siempre lo hacía también, pensando que esa, viste, parte de la ignorancia cuando capaz que uno, yo lo hacía también y claro, vos esperabas que incluso me acuerdo que hacíamos que las vacas se pusieran en una colinita y de alguna manera uno pensaba, pero si está la espuma formada, y si no para ahí, y te acordás, y bueno, y no dejarles que toman agua, el agua también promueve todo eso. Esa sí, la del agua es importante, que si pueden no tomar agua, como que el agua la promueve. Pero te acordás que yo me acuerdo de chica de que las poníamos como una colinita para que no pueden eructar, porque están que quieren, pero no pueden porque le presiona ahí, como yo les explicaba al principio, no sé si estaban todos en la charla, le presiona como el timbre ahí, pero no pueden. Entonces, no, creo que no funciona. Yo lo hice también, pero no funciona. Ahí hay un productor que me encantó que estaba compartiendo algo. Nosotros estamos dando toma de antiespumante cada 21 días y no está funcionando. Bueno, capaz que después está bueno eso que con el grupo comparta, capaz que sin ánimo de hacer propaganda a nadie, pero que comparta como lo está haciendo, estaría bueno, ¿viste? Termina muriendo. Dice, cuando dicen que terminan muriendo de clostridiosis, eso es instantáneo, muere luego de unas horas. Yo lo había hablado hoy, Álvaro, capaz que no estabas vos. Generalmente para mí ahí es la diferencia, cuál es una y cuál es otra, cuál es consecuencia de una y cuál es consecuencia de otra. Porque claro, si se te muere en el acto, es meteorismo. Si ella demora, yo creo que el meteorismo produce esas lastimaduras que yo te digo, o esas pequeñas rotura de vaso, porque es tanto la inflamación, viste que como presiona los vasitos chiquitos que están en la piel o en donde sea, y ahí se producen microhematomas. Los hematomas no tienen oxígeno, porque es sangre que ya se le queda sin oxígeno, y el clostridio que está en todo el cuerpo, porque las esporas de clostridio están en todos lados, ya pueden estar todo el tiempo, y el animal no se muere de clostridiosis. Cuando baja baja el oxígeno y no está vacunado, entonces ahí los locos germinan, como decir, de una forma más gauchesca, y ahí produce la enfermedad. Entonces yo lo que creo que esas muertes más al otro día, durante la noche, se combinaron con eso, que el animal de alguna manera no estaba tan bien vacunado, y aunque esté bien vacunado, muchas veces las vacunas no protegen el 100%. Entonces ahí es la combinación de las dos. A mí eso es lo que he visto, por lo menos, eso sí lo he visto en novillo, que es así. Ustedes cuando abren un animal que murió de clostridiosis, fíjense en el diafragma, en esa pared que divide lo que es la parte digestiva, la parte respiratoria, y van a ver cómo está vieron como si se le vieran, viste que son como fibras, así que ustedes lo ven y como si las hubieran estirado, como un elástico vencido. Bueno, es imponente el daño que les hace el meteorismo. Y bueno, y si se salva al animal, es bastante las lesiones que producen, y si no están bien vacunados, clostridiosis mueren. Bueno, no sé. Después había una pregunta por acá que yo te la leo así porque no sé de a qué se refiere, pero vos seguramente sí. Dice, buenas noches, los vuelos intrarrumiales
Pregunta, ¿la utilización de probióticos podrían ser una opción? Bueno, bolo intrarruminal está bueno para los novillos, ¿no? Nosotros, allá como sea en la parte de investigación, muchas veces usamos bolos intrarruminales, tienen su costo, pero también, y algún caso también ha habido que vieron que hay que tener mucho cuidado en colocarlos, porque los tiran, que vaya que los pierdan, entonces anda bien. Tiene un costo también, y lo otro que hablaba era de los probióticos. No, yo no tengo experiencia en eso. Hemos probado, y yo le contaba hasta lo que hemos probado. ¿Se acuerda cuando salió la nuez moscada? Hasta eso hicimos un experimento con la nuez moscada, hice con los EM, hice con una cantidad de cosas. Y bueno, como que de alguna manera es difícil algunas veces hacer los experimentos, porque cuando uno quiere que haya meteorismo, no hay meteorismo. ¿Ah? Entonces, los años que vos decís, bueno, ahora voy a hacer un experimento de meteorismo, no hay meteorismo. Voy a hacer un experimento de efecto otoño, no hay efecto otoño. Eso pasa mucho en la investigación. Pero yo creo que yo en probiótico no sé, los EM sé que tienen algunos de esas cosas que ustedes están hablando, y se han recomendado tal efecto, pero yo no tengo como para decir científicamente que funciona. Sí puedo decirles que anda el blocker en vacunos, y capaz que el Rumixan y los bolos y una cantidad que hemos usado, pero dándolo en la frecuencia que se dice, ¿tá? Pero tampoco es a nivel experimental, es a nivel ya más de manejo. En cambio de esos otros yo no tengo datos. Así que lamento, te puedo averiguar al que está haciendo la pregunta, pero no lo sé. Alguien dice que estaría bueno que comparta la toma que están dando. Bueno, eso después lo hablan en el grupo, capaz, que no sé cómo quedan ustedes ahí. Sí, no, igual acá tenemos, digo, tanto gente de AMCO como hay productores que no son socios de AMCO, que después los vamos a invitar a que conozcan más lo que es AMCO, pero así que digo, si el productor que lo da nos puede compartir, estaría bueno, así ya. Ahí lo puso, mirá, Rumixane se llama. Está el Rumixane, sí. El Rumixane, bueno, yo lo hice muchos años en los novillos, lo daba casi como un preventivo, y después cuando lo das en el caso lo puedes dar como preventivo con una frecuencia bastante alta, y después lo das como curativo en un caso de un día que esté. Muchas veces, viste, que ahí tenés que ser corajudo en la decisión de decir, bueno, o doy, porque alguna vez capaz que lo das y estás muy sobre el borde de que ya el animal se te está asfixiando. Y eso porque eso se tiene que mezclar de alguna manera dentro del rumen, ¿tá? Entonces ahí alguna vez se tienen que decidir y ser corajudos, porque es una enfermedad bastante triste que se te muera. Algunas veces se te caen ahí en 2 segundos delante tuyo, y es bastante frustrante, ¿no? Entonces tienes que ver. Yo sé no sé, a ver si de Saname, a ver si es así, pero digo, a mí me pasó, yo hablándolo con una veterinaria, nos decía que sí, que puede ser, incluso a veces pinchándolos y logrando que salga, Sí. igualmente genera una descomprensión grande que se descompensa el animal y termina muriendo igual. Aunque... Ya estaba el animal, ya estaba con grado de asfixia. Seguramente si hubieras medido los gases en sangre ese por animal, está con una acidosis metabólica, ya está asfixiado el pobre bicho. Capaz que lo que le da es una muerte más feliz, pero de alguna manera ya él estaba muerto, estaba intoxicado con su propio, con el anhídrido carbónico y el pH que tenía y todas esas cosas. Pero bueno, entonces ahí lo que apuntamos, está bueno que compartan todas estas cosas, porque no nos espera el meteorismo, y entonces medio, viste, que es la ley de Murphy. Si nosotros tenemos la herramienta, capaz que salvamos. Pero tendríamos que apuntar a todas las otras cosas que hablamos con Rodrigo, de manejar lo más posible todas las otras, ¿viste? Es importante esa de que no entre con hambre. Miren que nosotros somos los que estamos manejando ovejas, no nos damos cuenta alguna vez la oveja es como que tiene siempre hambre, ¿vieron? Esta que, bueno, todos los que yo les conozco sus corderos, bueno, con esos crecimientos de cordero, hay ovejas que están, yo qué sé, están produciendo 600 gramos de cordero por día. Entonces, una oveja que pesa 60 kilos, 50, entonces la loca tiene que comer. Entonces un poquito que se le interrumpa ya, que ella, ¿viste? Que no coma. Y bueno, esas son esas cosas que... Entonces en la mañana
que coman otra cosa. Algunas veces te joden, porque ellas mismas ya están, dicen, si allá está la alfalfa, ¿qué voy a andar? Hacen como, no les gusta mucho lo que le estamos ofreciendo. Otra cosa que se les ofrece es fardo, ¿viste? Y algunas veces ni bola le dan a los fardos porque ya saben que es donde está lo rico. Pero bueno, tratar de todas estas herramientas antes de llegar Pero está bueno saber estas que están compartiendo los compañeros, porque hay veces que no, que el manejo igual nos supera. Entonces está bueno. Acá un compañero dice, claro, miren, lo que él habla de la salivación, yo no sé si tú o él, o ella, no, es Gustavo, él, cuando nosotros hablábamos que la saliva es importante, ¿no? Incluso cuando yo hablaba de que hay animales resistentes, se hablaba que era, uno de los trabajos era como en la salivación, y bueno, y es verdad lo que él dice, yo no sé esta técnica que él usa para que el animal salive, pero en realidad la saliva es parte de que baja, ¿se acuerdan? Yo les decía de que tiene sustancias que rompen que bajan el meteorismo y además estabilizan el pH, o sea, que mantienen el pH, y bueno, y eso es bueno, porque en pH más ácido la espuma se estabiliza más, es más difícil de romper. Entonces, cualquier cosa que haga salivar el animal, yo no sabía eso, eso fisiológicamente tiene una explicación y es correcta. Lo que dice ahí Gustavo, de que él hace que los animales saliven. Yo digo que todo lo que les ande, buenazo, ¿no? En su experiencia, ¿qué predominio hay de meteorismo en ovejas, espumoso o gaseoso? Bueno, esa es otra pregunta muy buena, porque nosotros con Rodrigo nos dedicábamos a hablar del meteorismo espumoso, nada más, ¿tá? Ese meteorismo que le dan las proteínas solubles que nosotros elegimos, por eso las quillas leguminosas que tienen tanino no es tan problemático. Y hay otras sustancias ahí que son la saponina y las pectinas que hacen que hay una combinación de una cantidad de cosas, ¿tá? Ese es ese. Después está el otro, está el meteorismo que él habla ahí del meteorismo gaseoso. Y el meteorismo gaseoso se da siempre con es increíble, siempre se da con la comida buena. ¿Vieron lo que hacen las cosas buenas? Bien, siempre. El meteorismo gaseoso se da cuando hay carencia de fibra, ¿tá? Los raíces, esos raíces incluso se puede dar algunas veces combinado en una alfalfa que está con muy poca materia seca, capaz que hasta se da la combinación de las dos. Porque el meteorismo gaseoso en el fondo lo que hace también es que de alguna manera la lengua de forraje que se llama, no solo la presión, sino que también esa lengua de forraje, esa fibra que le llaman, también hace que de alguna manera se genere una motilidad y el eructo. Y bueno, y cuando no hay esa fibra necesaria, el animal produce mucho gas, y ese gas no está con espuma, está libre, pero no se estimula el movimiento ruminal, y bueno, y se encadena la eructación y el animal también muere inflado, pero ustedes lo pinchan y es aire, ¿tá? Y es porque están pastoreando, y ese se da en otros momentos, capaz que lo han visto más en otoño, entrada de invierno, y es porque les falta fibra. ¿Y saben cómo se dan cuenta que falta fibra? Fíjense las ovejas cómo pastorea. Igual hasta mascan, si hay un eucalipto, se le van a ir a la corteza del eucalipto. Ustedes van a decir, primero las ovejas estas, ¿qué les pasa? Van a ir a un cardo, van a ir a lo que sea seco, ellas están con una necesidad de algo de fibra, ¿vieron? Y bueno, y ahí ella le está mismo diciendo que pueden tener ese problema de ese otro meteorismo que muchas veces no nos lo comemos, no lo sabemos diagnosticar. Y muchas veces se dan los dos combinados, porque si están con ese espectáculo de pastura y hay materia seca, que la materia seca está en 10, 12%, 13%, bueno, no hay suficiente fibra y ahí la importancia de lo que decía Rodrigo, de que la oveja no se coma lo de arriba, que coma todo, para equilibrar la dieta. Entonces están matando dos pájaros un tiro, no tienen ninguno de los dos meteorismos. Una no sé si contesté, porque a mí se vio que me gusta hablar. Muchísimas gracias, Roger, que sí, no, creo que sí. Yo me voy a tomar un atrevimiento para saludar a la gente del sur, a José Rivero, que está conectado. Pero no mira que está el papá, felicitaciones, ¿dónde está? A ver si, ahí está, mirá. Hola, ¿cómo le va? Lo tenés silenciado, me parece, porque no habla.
Ahora sí. Buenas noches, Bueno, muchas gracias. nuestra Tiene alumna. cara estábamos de falta de aprendiendo. sueño, se ve que de noche está durmiendo poco. Bueno, Muy buena felicitaciones actividad. al nuevo papá. Qué No, dupla. pero no puede ser, porque si Felipe es como él, debe ser un santo y lo debe dejar dormir toda la noche tranquilo. Me imagino. Habría que preguntarle a la mamá. Abrazo grande, José, beso a Sofía. Gracias. Bueno. No quería dejar de saludarte, que estabas desde el inicio ahí. Bueno, creo que fuiste uno de los primeros que te contactaste cuando salió el afiche, y que siempre están No, le pasa dándote que una mano. quería, Y creo sí, que quería está hacer bueno punto, resaltarlo. Así que muchas gracias. quería hacer punto con el supervisor que es Rodrigo, por eso, y Jorge. Por eso, Claro. mirá cómo está. Ya No, tiene unos puntos ahí para la tesis. no metí ni un bocado porque completita, la verdad. Lo único que agregaría es que todo lo que dijeron y que además es la alternativa en los lugares que funciona para el verano, ¿no? Que nombraron todas las virtudes que tiene y el verano que a veces es un cuello de botella para los sistemas intensivos. La alfalfa es la solución y bueno, hay que empezar a considerar Y el toda pelo. lo que decían de manejo, porque no nos queda otra que recomendarla técnicamente porque no hay otra opción que produzca tan buen forraje en ese momento. Sí, sí. Así que muy, muy buena la charla, muy completa. Mira, ahí Álvaro te está diciendo que sos el culpable de la alfalfa. Bueno, Álvaro, así que hablate con él. Che, no, en serio, sí, no, yo creo que la alfalfa tenemos que sacarnos el miedo y empezar a usarla porque no hay con qué darle, ¿no? Así que buenazo. Muchas gracias, gente, y lástima que se fue tan larga, pero bueno, a Ahí las quiero, órdenes. para que había una preguntita ahí, que estaban consultando sobre Ariel Acuña, estaba preguntando si como una alternativa se podía entrar primero a un verdeo y después entrar a un alfalfa. ¿Ya? Bueno, eso, el objetivo de eso es evitar que la oveja entre con ese hambre, con esa voracidad que les explicaba George recién, ¿ya? Pero eso no, a ver, no quita la posibilidad de que si hay algún animal susceptible, como les decía George hoy, podamos tener. O sea, no hay que confiarse en eso, que comamos con la avena, con el verdeo en la mañana y después larguemos las ovejas a la alfalfa y no las miremos más. Hoy alguien comentaba que con una pradera consociada con dactilí igual tenía problemas. Sin embargo, esta alternativa es viable. Yo quería comentar dos cosas, que a veces el marchitamiento es un manejo que a veces la gente no lo practica porque dice, bueno, no tengo hileradora, no tengo una... a veces funciona y en todo el predio hay una rotativa y un tractor. Entonces, lo que se puede hacer si tenemos problemas es justamente ese despunte, pasen una rotativa arriba que despunte los primeros 5 centímetros, esperen un par de horas, ingresen los animales ahí. Porque eso, Ante la urgencia. Claro, a ver, yo sé que a veces son predios chicos, son productores que no tienen una hileradora, bueno, lo digo, no estamos en un área agrícola, no tenemos, bueno, pero a ver, una pastera vieja puede servir, y en caso de que esté muy bravo y que no puedan esperar, bueno, una rotativa, yo ya le decía, Eduardo pone el antiespumante, hace que las ovejas coman un poquito y después hace un buen despunte. Ese buen despunte lo pueden hacer con la rotativa, eso es rápido, dejan un par de horas. Y otra cosa que lamentablemente no tenemos en Uruguay, pero sí en Argentina ya desde hace un par de años hay, que son las alfalfas seleccionadas como antimeteorismo. Que en realidad no es que lo eviten 100%, pero realmente lo reducen cuando se compara con las tradicionales. Nada, es una alternativa que si ven algo de Argentina seguro encuentren y pregunten, bueno, acá en algún momento se evaluó, y bueno, pero no se ha hecho mejoramiento sobre las alfalfas nuestras. Bueno. Y en realidad vieron por qué estaba Freddy, apurada yo, no sé porque quería espacio para hablar. Ahora, Bueno. como yo, la charla mía fue un poquito más larga,
y la de ella fue más corta. No, quería pero fue aprovechar. súper complementaria una de otra, que creo que era bueno, que lo armaron así ustedes, ¿verdad? Y la verdad que así de este lado se vio y la verdad que estuvo muy bueno, y como decía José, también viéndolo desde otra óptica, bueno, tocando todos los puntos, cosas que incluso hemos hablado también con el Zuli, con el plan agropecuario, que siempre están compartiendo con AMCO también, que hemos hecho charlas de manejo de pastura, y bueno, son como esos conceptos que ustedes ahora lo reflejaron y dirigido a lo que tiene que ver el meteorismo, pero que lo venimos viendo con ellos y lo venimos trabajando desde AMCO desde hace pila de tiempo, o toda la pila del tiempo que nos permite AMCO, que es tan joven y tiene solo 2 años, pero bueno, creo que está bueno ver que los conceptos se repiten entre un técnico y otro, y entre todos siempre vamos adquiriendo nuevos conocimientos que nos permiten manejar más los animales, y como lo planteábamos en el esquema y en algunas reuniones, en algunas intervenciones que tuvimos en la radio contando sobre esto, era eso, tratar de buscar la forma de llevarle a los productores una manera de minimizar los daños y las pérdidas, ¿no? Entonces, bueno, creo que ese es el objetivo, y sobre todo en el público que más tiene AMCO, que es el de la pequeña escala, que si se nos muere un animal es un alto porcentaje dentro de toda nuestra majada. Entonces es vital el cuidarlo al máximo, y el tener estas herramientas que ustedes nos plantean para intentar manejarlos mejor. Ahí Álvaro le preguntaba a Rodrigo por qué no hay alfalfa de esas en Iña. Rodri. Álvaro, a ver, el programa de mejoramiento en algún momento lo consideró, pero bueno, desde hace ya mucho tiempo no se viene trabajando en alfalfa. En realidad, casi que la mayoría de las alfalfas que hoy están disponibles en Uruguay, salvo Chanay Crowlea, son de origen argentino, o inclusive se traen de afuera. Y bueno, no se ha planteado, no ha tomado el programa de alfalfa la posibilidad. Ustedes saben que el programa sí ha trabajado más en gramíneas, pero las leguminosas, hace mucho tiempo ya de que Mónica Rebufo era mejoradora, que hace un par de años se retiró. Mónica sí generó los materiales que hoy conocemos, en algún momento ya estuvo trabajando, pero bueno, después de que Mónica se retiró, Rafael Rey no está trabajando, pero en tolerancia a situaciones de sequía o exceso de acidez. Pero bueno, es algo que está en el debe todavía del tema de mejoramiento. Freddy, te dejo el cierre. Muy bien, bueno, gracias a José y a Rodrigo. Las felicitaciones a José, que debe estar con el babero pronto ya ahí. No sé si te alcanzó uno, tuviste que comprar otro, cómo es la cosa. Es un momento muy lindo de la vida, así que bueno, felicitaciones. Y bueno, agradecerle a los técnicos, que realmente fue una charla sin desperdicio. Creo que todo el mundo estuvo muy atento a la charla, hubieron muchas inquietudes, así que bueno, seguramente en algún momento los vamos a estar convocando de vuelta. Sí. Eso ténganlo por seguro, para alguna otra actividad, pero realmente muy agradecidos, que creo que todos quedaron muy conformes con la charla, y eso es importante. Así que bueno, nos estaremos viendo próximamente. La charla va a quedar, está grabada, va a quedar colgada en las redes sociales de ANCO. Así que bueno, un abrazo para todos, buen fin de semana, y esperemos vernos pronto nuevamente. Bueno, muchas gracias a todos, un placer como siempre. Bueno, les agradezco la posibilidad, y a George por dejarme compartir con ustedes esto, y que tengan buen fin de semana, y quedo a las órdenes para cuando ustedes lo dispongan. Muchas gracias, hasta luego. Hasta Chao, luego. gracias.